Amigos, bienvenidos a Ecuador en Vivo. Estamos iniciando una jornada de trabajo en materia de opinión. Nos vamos a ocupar de temas económicos y políticos a la vez. Nos referimos a los dos proyectos de ley urgentes en materia económica que remitió el Ejecutivo hace algo más de una semana ya a la Asamblea Nacional. Estos proyectos han sido ya calificados por el CAL, por el Consejo de Administración Legislativa, y remitidos a las respectivas comisiones de régimen y desarrollo económico. Los proyectos de ley apuntan a aumentar la recaudación fiscal gravando impuestos a la educación privada, por ejemplo, y combatiendo el lavado de activos, poniendo más seguridades en lo que se refiere a la venta de vehículos usados. Eso por un lado. Y por otro lado, un proyecto de ley denominado de alivio financiero que busca, ha dicho el gobierno, garantizar el empleo y el trabajo y la economía del país en suma, evitando que las empresas despidan a los empleados y a estos a la vez dándoles un alivio respecto de las obligaciones económicas contraídas con el sistema financiero, especialmente en segmentos de crédito, de consumo, hipotecarios, productivo, y el resto pues quedarían en las instituciones del sistema financiero abiertas o en la libertad de calificar si conceden o no un alivio financiero, una prórroga, una espera en el pago de las respectivas cuotas que se han comprometido los deudores. Este tema lo vamos a analizar con el economista Carlos Julio Emanuel, ex ministro de Economía y Finanzas, ex gerente del Banco Central y un analista económico. Economista Carlos Julio Emanuel, bienvenido a Ecuador en Vivo. Te saluda Freddy Paredes. Muy buenas tardes, días todavía, Freddy. Encantado de conversar con usted y con Ecuador en Vivo. Muchas gracias por su tiempo, economista. De manera general, ¿cómo mira usted lo que apunta a regular, lo que apunta a recaudar estos dos proyectos de ley remitidos por el presidente Daniel Noboa a la Asamblea? Mire, Freddy, el tema hay que analizarlo en el contexto por el que atraviesa la economía ecuatoriana. Desde el año 2018 la economía no crece. Prácticamente se ha estancado el Producto Interno Bruto y este año, debido a los problemas que estamos experimentando, una acumulación de dificultades para los sectores productivos, los problemas de inseguridad y últimamente los problemas de falta de energía, este año vamos a tener una caída en el Producto Interno Bruto, es decir, una contracción económica. Desde el 2018 hasta ahora, si usted mide el PIB, entonces usted va a ver que el PIB va a estar más bajo de lo que era hace 6 años. ¿Qué significa esto? Que hay menos empleo, hay más desempleo, subempleo, pobreza, empresas que cierran sus puertas, falta de liquidez, morosidad en los créditos a los bancos. Todo es un cúmulo de problemas porque la economía es circular. Si el dinero no circula, entonces va a ser muy difícil que la economía se recupere. Cuando uno tiene esta situación que yo he descrito brevemente, tiene que buscarse un alivio financiero. Podemos retrotraernos al año 1983, cuando en situaciones parecidas, debido a los problemas del fenómeno del Niño, el doctor Osvaldo Hurtado tuvo que tomar la decisión de sucretizar la deuda de los sectores productivos en el Banco Central, que luego, un año después, 2 años y medio después, el ingeniero Febres Cordero en su gobierno hizo una prórroga adicional para recuperar los sectores productivos, dándoles alivio. O sea, desde ese punto de vista, un proyecto o varios proyectos que busquen dar alivio financiero a las empresas, a los sectores productivos, es definitivamente necesario. Lo digo como un tema global. Conceptual. Sí, pero cuando uno entra en los detalles, entonces hay muchas formas a través de las cuales se puede dar alivio. El Foro de Economía y Finanzas, que preside el economista Marco Flores, propuso hace poco que una de las medidas que debería tomarse es prorrogar en el sistema financiero todos los créditos por un plazo de unos 3 meses, durante los cuales no se debería pagar ni capital ni intereses.
sin tener ningún recargo para los deudores. Esa es una forma de aliviar, porque todo el mundo está consciente de que no hay dinero, que no se pueden pagar las deudas. El propio gobierno no paga, no le paga el seguro social, tiene atrasos con proveedores, tiene definitivamente cerrada la llave en lo que tiene que ver con inversión pública, infraestructura escolar, caminos, carreteras. Entonces, la economía tiene un problema grave. Y cuando la economía tiene un problema grave, hay que buscar una solución de fondo. Entonces, veamos los proyectos. Yo creo que lo que cabe en estos momentos es bajar impuestos. Lo que cabe en este momento es disponer que efectivamente los créditos se prorroguen. Eso no está en los proyectos que usted ha mencionado. Sí está, por ejemplo, la suspensión de la coactiva del IES. Evidentemente es que no se puede pagar. Imagínense que hubiera un ente superior que también le pusiera coactiva al gobierno central porque no paga. Entonces, debemos ser conscientes de lo que es bueno para el ganso, debe ser bueno para la gansa. Si el Estado no puede Seguro. pagar, es porque no hay dinero, y el sector productivo es parte del Estado ecuatoriano y está pasando por serias dificultades que, como dije al inicio, se han complicado con el problema energético de los apagones, sumado a los problemas de inseguridad, las vacunas. Si usted recorre el centro de la ciudad de Guayaquil, usted va a ver un montón de establecimientos comerciales con las puertas cerradas porque prefieren cerrar a tener que ser vacunados. Y mucha gente está saliendo del país porque no pueden seguir adelante con sus negocios. Entonces, ese es el contexto general en que hay que ver estas medidas. Vamos a ver, entonces, con este contexto que nos ha dado, que le agradecemos, por cierto, porque nos da el marco en el cual el gobierno ha introducido estos dos proyectos de ley. Vale decir, sería entonces una de cal y otra de arena, porque por el un lado plantea un alivio financiero para varios sectores y para los ciudadanos en general, pero por el otro lado se está yendo en contra de lo que usted sugiere como parte de este contexto, que en lugar de subir impuestos se los baje. El gobierno va con un afán recaudatorio en el proyecto de ley en el cual entra a grabar, por ejemplo, la educación privada. Eso es lo que quiere, está constando en el proyecto de ley, habrá que ver si pasa. Y por otro lado, buscar un mecanismo de incrementar el impuesto por la transacción de vehículos usados, donde entran ya conceptos diferentes como el de lavado de activos, economista. Lo del lavado de activos y la forma como se lo quiera combatir es un tema completamente aparte de lo que estamos hablando de recuperar a los sectores productivos. Definitivamente, usted decía, una de cal y una de arena. Se están dando algunas ayudas que para mí son incompletas porque yo hubiera ido un poco más allá. Por ejemplo, bajando el IVA. Bajando el IVA como el gobierno lo ha dispuesto, mejor dicho, desde el gobierno de Guillermo Lasso se dispuso que para feriados, para fines de semana y feriados, y para el sector turístico el IVA debe ser del 8%. ¿Con qué lógica se hizo eso? Con la lógica de la economía, pues de que cuando usted baja el IVA, usted está reactivando, usted está de alguna manera propiciando la actividad económica Incentivando. de este sector. Entonces yo lo que digo siempre es, si eso es bueno para el sector turismo, ¿por qué no es bueno para toda la economía? En momentos como los que atraviesa el Ecuador, urge que el IVA no suba, sino que se lo baje. Yo Seguramente nunca sí es estoy... bueno para los otros sectores de la economía bajar los impuestos, pero para quien es malo es para el Estado que pierde ingentes recursos que podría recaudar y engrosar el presupuesto general del Estado, ¿no? No necesariamente, Freddy, porque mire, eso parte de una visión de que la economía es estática, cuando la economía no es estática, sino dinámica. El momento que usted reduce el IVA, usted está aumentando el consumo, porque con una menor tasa del IVA, el consumo se fortalece y el consumo es parte fundamental de la reactivación económica de cualquier país. Es como cuando usted, por ejemplo, reduce los aranceles. Definitivamente, si usted reduce los aranceles, la actividad ilícita del contrabando se reduce.
y por lo tanto la gente va por la vía derecha y paga los impuestos, los aranceles, porque son más bajos, en lugar de dejar de pagarlos porque está incurriendo en estas prácticas del contrabando. Esa es la misma lógica. En economía lo conocemos eso hace mucho tiempo, que no por bajar las tasas de los impuestos necesariamente van a caer las recaudaciones, todo lo contrario. Pero lamentablemente hay en el Estado ecuatoriano y en algunos sectores donde se cocinan estos proyectos el criterio de que, cuidado, vamos a perder recursos para el Estado. No, no se van a perder recursos para el Estado cuando se bajan los impuestos. Más se pierde cuando se elevan los impuestos. ¿Por qué? Porque a usted debe haberle tocado lo mismo que a mí, ir a un establecimiento comercial y al momento de pagar le dice, ¿quiere con factura o sin factura? Claro que sí, Eso pasa en todo el no se ha país. generalizado. Esa es una forma de evadir. Entonces, usted suba al 15% el IVA y hay más evasión. Si usted baja el IVA, digamos un 10% o eventualmente al 8%, como yo creo que debe ser el IVA en el Ecuador para que sea coherente con el hecho que somos un país dolarizado como Panamá, donde el IVA no llega al 8%, o Estados Unidos, donde los 50 estados, cada cual tiene su régimen de impuestos a las ventas, y los impuestos varían 5, 6, 7%. Eso es importante para llevar el consumo, pero le repito, hay en el Estado, entre las personas que hacen la carpintería de estos proyectos, el criterio de cuidado, vamos a dejar sin recursos al Estado, porque prevalece un criterio fiscalista, el criterio de que queremos arreglar el problema fiscal. Y yo le pregunto, Freddy, desde el gobierno de Lenín Moreno, al gobierno de Lazo y el actual gobierno, ¿cuál ha sido la constante de quienes han estado presentándose al país como voceros económicos de estos gobiernos? Claro, una Lo visión que han dicho fiscalista. es, queremos poner la casa en orden. Bueno, desde el 2018 que llegó Lenín Moreno hasta la fecha, son 6 años, no se ha puesto la casa en orden, seguimos con un déficit y la economía no crece y sigue el desempleo, sigue el subempleo y sigue la pobreza y todo el cúmulo de problemas de orden social que de allí se derivan. Claro que sí, los gobiernos, digamos, los últimos gobiernos han tenido siempre y han aplicado una visión fiscalista en la economía. Recordemos que el ingeniero León Febres Cordero, por ejemplo, no tenía esa visión, pero tampoco pudo aplicar esta visión más bien de reducción de impuestos para darle mayor velocidad a la economía y por esa vía, pues, tener mejores recaudaciones. Bueno, mire usted que yo le dije hace un momento que el ingeniero Febres Cordero renovó por 2 años aproximadamente los términos de la sucretización que implantó el doctor Hurtado con el único propósito de seguir recuperando el sector productivo. Y si usted mira las cifras de los primeros años del gobierno del ingeniero Febres Cordero, no solo que hubo crecimiento económico de alrededor de 4,5, 5%, sino que también hubo superávit fiscal, porque así es como funciona la economía. Para que haya, para que se arregle el déficit, para que se arreglen las cuentas fiscales, usted tiene que hacer crecer la economía, para que hayan más recursos, para que de esa forma, con más ingresos que egresos, con un superávit, usted vaya rebajando la deuda externa, como en efecto se lo hizo. Esto es un cúmulo de temas y por eso le decía hace un momento, la economía no es estática, es dinámica y hay que ver todos los ángulos. Yo soy partidario en momentos como los actuales y no desde este gobierno, lo dije también en el gobierno de Lazo y lo dije en el gobierno de Moreno, que lo que cabía era reducir los impuestos. Ahora, lo que se dice no es que si hacemos eso, entonces no tenemos un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero eso es parte del manejo de la economía. Yo también, cuando era gerente de Banco Central, llegué a un acuerdo con el Fondo Monetario y cuando era ministro de Finanzas no llegué a un acuerdo con el Fondo Monetario porque no era conveniente para el Ecuador. O sea, el Fondo Monetario le puede dar a usted una receta, sugerencias, pero no lo puede obligar. Y Así no lo es. puede obligar o combinar con sus medidas
a que la economía no crezca. Y ese es el mayor problema que ha tenido el Ecuador en los últimos años. Ningún crecimiento económico. Ahora, partiendo de la visión de la economía que la tiene usted con otros economistas, por cierto, y que se contrapone a de aquellos economistas que tienen una visión fiscalista, ¿qué opina usted de este proyecto de ley que busca gravar con IVA a la educación privada, por ejemplo? Bueno, no me parece que es el momento de aumentar impuestos de ningún tipo. Usted por eso pensé que se refiere a eso cuando hablaba de una de cal y una de arena, ¿no? Así Por un es. lado estamos dando alivio, no suban los impuestos, espere que la economía un poco se recupere y cuando se recupere usted puede tomar otras medidas de esa naturaleza. Lo que está bien, lo que usted también señaló, el tema de combatir el lavado de dinero a través de mayores regulaciones en la venta de carros usados. Todo eso está bien. Sobre este tema, yo quisiera invitarle a usted, economista, y a los amigos que nos siguen, que cada vez son más, y les agradecemos por suscribirse, darnos like y activar la campanita para que lleguen oportunamente los contenidos que desde aquí, desde Ecuador en Vivo, generamos para ustedes. Le invito, digo, economista, a usted y a los amigos que nos siguen a escuchar lo que dijo en la radio FM Mundo José Julio Neira, director de la UAFE, argumentando la intención que tiene este gobierno respecto del combate al lavado de activos. Escuchemos. La ley orgánica para la mejora recaudatoria a través del combate del lavado de activos está diseñada para cortarle el financiamiento ilícito al crimen organizado. Estamos definiendo qué es un activo virtual y la inclusión de proveedores de activos virtuales. Con este cambio que estamos tratando de introducir en la lista de sujetos obligados, la UAFE va a tener la potestad de requerir esa información y hacer un análisis de inteligencia financiera. En el Ecuador, de junio del 2022 a julio del 2023, se transaccionaron 7.000 millones de dólares en criptoactivos. Estamos creando una medida cautelar en esta nueva ley que es preventiva, a donde la UAFE le solicita a un juez el congelamiento de activos, que es lo que está pasando actualmente. Es que cuando se identifica la presunción de lavado de activos, se envía a Fiscalía abre su proceso de investigación, empieza a trabajar con los jueces para que después de judicializado el proceso, recién hay congelamiento de fondos. Cuando ya llegas a esa etapa del proceso, ya los fondos no están en la cuenta. Lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí es una medida cautelar preventiva para congelar, no es incautar, congelando los fondos. Ahí tiene usted, economista Emanuel, esto es un poco la explicación de cómo busca el gobierno la legislación en torno al lavado de activos. ¿Cómo le parece el tema? Bueno, me parece bien y eso es lo que hacen otros países. Si usted hace una comparación de las leyes en este campo, o sea, una jurisprudencia comparativa, usted va a ver que otros países están haciendo cosas similares. Y eso está bien. Uno debe estar buscando todas las formas posibles para tratar de evitar este manejo ilícito de la economía a través de lavado de activos. Definitivamente eso es algo que hay que apuntalarlo bien y hay que seguir buscando formas de evitar estos negocios que a nada bueno conducen en el país. Pues bueno, dejemos de lado estos dos temas particulares que ya tenemos un concepto claro sobre ellos, una orientación, vale decir, y le planteo analizar el tema macroeconómico, cómo se está llevando adelante la economía del país en el actual gobierno economista. Pienso que es una continuación de los dos gobiernos anteriores, para tratar de resumirlo. Yo creo que la política fiscalista no es lo que conviene al Ecuador en estos momentos. Lo que hay que buscar es cómo reactivar los sectores productivos. Mire, el manejo de la política económica tiene entre sus herramientas el manejo de la política fiscal, pero la política fiscal o el déficit fiscal no son objetivos en sí mismos, son medios para lograr algo. ¿Qué busca la política fiscal o qué busca la política monetaria o la política cambiaria para los países que la tienen? Lo que busca es cómo crece la economía para que hayan recursos suficientes para atender las necesidades básicas
de los ciudadanos, salud, educación, vivienda, alimentación, etcétera. Para eso es la economía. La economía no está hecha para cerrar el déficit fiscal. Ese es un objetivo. Ujú. Ese no es un objetivo, perdón, esa es una herramienta para llegar al objetivo fundamental de la economía, que es resolverle los problemas de la gente. Lamentablemente, en los últimos tiempos se da demasiada importancia, se pone demasiado énfasis en cómo hacemos, qué debemos hacer para cerrar el déficit. Yo les pregunto, pues si tenemos 6 años con esa política y no hemos cerrado el déficit, quiere decir que no está bien la política. ¿Qué deberíamos hacer entonces? ¿Y cómo va a estar bien si no ha habido crecimiento económico? Pues sin crecimiento económico lo que usted tiene es subempleo, desempleo, pobreza, falta de recursos para todo, ¿no? No hay dinero para los hospitales, no hay dinero para la energía, para las carreteras, etcétera. Pero es que usted puede acortar la brecha fiscal con 2 vías, con endeudamiento, pide prestado lo que le falta y tapa esa brecha, o con mayor producción, que es la forma más óptima, o con menos gastos a la vez, pero solamente parecería ser que se hace lo primero, es decir, tapar la brecha fiscal con más deuda. Mire, el Fondo Monetario Internacional, yo trabajé en el Fondo Monetario Internacional 5 años, conozco muy bien, participé en muchas misiones del fondo cuando yo era un economista allí, y el Fondo Monetario lo que busca es que los países tengan suficientes recursos en la caja fiscal para que no dejen de pagar puntualmente la deuda. Es una suerte de guardián de los intereses de Wall Street, por así decirlo. Ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es cómo hacemos que la economía crezca para resolver los problemas de la gente. Ese es el objetivo. No es pagar puntualmente la deuda. Yo no es que estoy hablando de que no hay que pagar puntualmente la deuda, pero hay momentos en los que, como ahora a nivel privado, los ciudadanos ecuatorianos no están en capacidad de pagar la deuda. No es que no lo quieren pagar, es que no tienen cómo. Entonces tienen que buscar alivios como el que propuso el economista Marco Flores, ya lo dije, de prorrogar por 3 meses el pago capital de intereses de los créditos de la banca sin que hayan recargos adicionales. Esa es una forma directa de ayudar. Es lo que hace el Ecuador también, cuando a través de diversas actividades busca reestructurar su deuda afuera. Hace poco, en el gobierno de Lenín Moreno, se hizo una reestructuración de la deuda cuando era ministro el señor Richard Martínez. Lamentablemente fue una reestructuración incompleta y por eso al cabo de pocos años seguimos con el problema de la deuda. Hoy la deuda pública en total es de alrededor de 85.000 millones de dólares, incluye la deuda interna, la mitad más o menos es la externa, y Ecuador no tiene cómo pagarla. Entonces, como no tiene cómo pagarla, hace lo que usted dijo hace un momento, no hay cómo pagar, entonces pide otros créditos para pagar la deuda. Entonces es una bicicleta. ¿Está resolviendo el problema? No lo está resolviendo. Está simplemente pateando la pelota hacia adelante, porque en lugar de resolver, la deuda va a seguir creciendo. Y por eso es que en los últimos 6 años, 7 años, la deuda prácticamente se ha duplicado. Inversión con esos recursos, no ha habido mayormente inversión, pero ahí está la deuda que hay que pagarla, pero no hay cómo pagarla. Entonces tiene que buscarse una reestructuración, una condonación de deuda, por ejemplo, la deuda con China, hace rato debe buscarse la condonación por diversas razones que no voy a entrar aquí en detalle, pero esas son las medidas que hay que tomar. O sea, y la solución que algunos dan y dicen, bueno, ha resuelto sus problemas subiendo impuestos, de ninguna manera. De acuerdo. Hablemos un poco de lo que significa la inversión extranjera, que a nivel regional el Ecuador es uno de los países de menor porcentaje de inversión extranjera de acuerdo con el PIB. Tenemos ejemplos muy cercanos como Colombia y Perú, que tienen una inversión extranjera directa muchísimo superior a lo que puede conseguir el Ecuador, a pesar de que tiene minería, a pesar de que tiene varios sectores ávidos
de inversión privada, sea nacional o extranjera? Por supuesto, Ecuador en promedio tienes el 0,5% de inversión extranjera con respecto al PIB, o sea, la mitad de 1%. Colombia, Perú, Chile, usted está hablando allá de decenas de miles de millones de dólares, Ecuador 500 millones, 600 millones, y mucho de eso es reinversión, o sea, no es inversión nueva. ¿Por qué no viene la inversión extranjera al Ecuador? Hay varias razones. Una de ellas es la falta de seguridad jurídica. Ecuador no está caracterizado en el mundo como un país donde se respeta el Estado de Derecho. Un amigo mío, el economista Francisco Suet, tenía una frase que yo creo que era muy adecuada. Decía que Ecuador tiene la mejor justicia que el dinero puede pagar. Efectivamente, aquí los fallos se compran, se negocian, hay injerencia política, la justicia no es independiente de los gobiernos y todo eso se sabe en el exterior. Entonces, cuando ven un sistema judicial como el nuestro, que no respeta el Estado de Derecho, y ven que países como Colombia, Perú, Chile, Argentina inclusive, con todos los problemas políticos, tienen un sistema judicial bastante fuerte, entonces hacia allá van los capitales. Ese es uno de los motivos. Y el otro motivo es que pregunte usted en la región qué otro país tiene un impuesto a la salida de capitales. Ninguno. Y ciertamente eso es una forma de ahuyentar el capital extranjero, porque claro, lo que los gobiernos han dicho es, pero no hay ningún impuesto a la entrada. No, por supuesto que no, pero es a la salida. Y a ningún inversionista, ninguna empresa le gusta entrar en un país donde a la salida le están cobrando un impuesto que además usted sabe perfectamente bien que ha sido modificado varias veces. Comenzó con el 0,5%, después fue el 1, el 2, el 5%. Por ahí un gobierno dijo que iba a bajar un punto cada año, pero luego volvimos a subir. Entonces, usted ve esa inseguridad jurídica para el tratamiento del capital extranjero, no es la mejor forma de atraer la inversión extranjera. Y dentro de todo lo contrario. Dentro de la inseguridad jurídica que usted cita, economista, está también el irrespeto, por ejemplo, a contratos entre empresas privadas y el Estado, que no lo ha hecho este gobierno nada más, lo han hecho varios gobiernos, unos más, otros menos, y que de momento puede resultar algo que cuenta inclusive con el apoyo ciudadano, pero mañana más tarde cuando le llevan a estas decisiones a tribunales internacionales, somos todos los ecuatorianos que tenemos que pagar aquellas decisiones del momento. Por supuesto, mire usted, Freddy, cuánto Ecuador debe pagar porque los laudos arbitrales a los que hemos estado sometidos por nacionalización, confiscación de activos externos, nos ha llevado a juicios internacionales de alguna envergadura. Bueno, cifras enormes, 6, 7, 8 mil, 9 mil, 11 mil millones de dólares que Ecuador tiene que pagar. Claro, esta es la mejor señal para el inversionista extranjero de por qué no venir al Ecuador, porque aquí se puede cambiar de un momento a otro una disposición legal o los jueces la pueden interpretar de una forma diferente a lo que dice la letra de la ley. Miren lo que pasó con el juicio de la Texaco, hasta que finalmente se supo que había una injerencia judicial, una corrupción judicial que llevó a una sentencia multimillonaria contra la Texaco que fue desechada en el exterior. Entonces, Ecuador no tiene buena imagen en este campo y eso es lo que hay que cambiar de manera radical. Volver a la justicia verdaderamente independiente, no creo que se haga de la noche a la mañana. Evitar de todas formas posibles el irrespeto a la Constitución y a la ley. Eso es lo fundamental. Lo que ocurre internamente en materia política también es un mal síntoma, una mala señal que envía el Ecuador a la comunidad internacional, economista. Mire, Freddy, el gran problema del Ecuador, si queremos verlo en grandes líneas, es que nosotros, los ecuatorianos, no nos hemos puesto de acuerdo en cuáles deben ser nuestros principales objetivos
a mediano y largo plazo. Cada vez que llega un gobierno, anuncia que va a refundar el país. Tiene un nuevo eslogan, el de Correa, la Revolución Ciudadana. No me acuerdo el de Moreno en este momento, pocas cosas me acuerdo de ese gobierno, pero el de Lazo fue el gobierno del encuentro hasta que la fiscal utilizó ese término para referirse a una investigación fiscal. El de ahora es el nuevo Ecuador, y si tenemos un nuevo gobierno en el próximo año, tenga usted la evidencia que buscarán un nuevo eslogan para el Ecuador, como que el Ecuador naciera cada 4 años que hay una elección. A diferencia de países como Perú, como Chile, como Colombia, que hace mucho tiempo, decidieron ponerse de acuerdo en grandes objetivos nacionales. Y no importa lo que pase en la política. Mire, el Perú ha tenido en los últimos 6 años no sé cuántos presidentes. Muchos de ellos comenzando con Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, Pedro Castillo últimamente, y otros más que se me escapan en este momento. Toledo, por ejemplo. Toledo en la cárcel. Se da cuenta los problemas políticos que tiene el Perú, pero Perú tiene una sola línea económica. Tiene un presidente del Banco Central, el señor economista Velarde, que tiene, me parece, 22 años en el cargo. Entonces, una sola política económica. No importa lo que pase en la política. Pueden tumbar presidentes, y de hecho lo han tumbado. La actual presidenta, la señora Boluarte, creo que tiene 5% de aceptación. Pero, ¿sabe cuánto tiene Perú en reservas monetarias internacionales? Casi 80.000 millones de dólares. O sea, ellos están haciendo bien las cosas en materia económica. Acaban de inaugurar el mayor puerto de la costa del Pacífico con apoyo financiero de China, y nos están llevando años de ventaja en materia económica porque, mire, desde la época de Fujimori, a él le deben los peruanos ese desarrollo económico. Él sentó las bases para el Perú actual. Pueden criticarlo por muchas cosas, y justa o injustamente. Lo mismo Pinochet. Pinochet fue el que sentó las bases para el crecimiento de Chile, que lo han seguido, no importa los gobiernos que hayan pasado. Y Colombia, pues igualmente nos lleva a la delantera, excepto en fútbol ahora. Pero en buena hora, al menos ahí vamos, con esas enormes falencias, porque no hemos querido ponernos de acuerdo los ecuatorianos en cuál debe ser la línea que debemos seguir. Yo, por ejemplo, creo que tenemos que seguir una línea que privilegie los recursos que tiene el Ecuador, la mano de obra que tiene el Ecuador, las ventajas comparativas que tiene el Ecuador, y perseverar en ello. Por eso somos el primer país exportador de banano del mundo, somos el primer país exportador de camarones, tenemos muchos otros productos en los cuales pudiéramos estar en los primeros lugares. Hablo en el sector agropecuario, y no solamente materias primarias, sino materias con valor agregado, materias primas con valor agregado, pero no lo hacemos porque no existe una política correcta. Y termino solo con esto. ¿Cómo explica usted que uno de los ministerios más importantes del país, como es el Ministerio de Agricultura, no digo de Economía, de Agricultura, haya estado manejado en una época por un poeta, y en el gobierno del señor Lazo por una señora que era ingeniera en turismo? O sea, es un irrespeto al sector de la agricultura, que es el que nos da de comer y es el que más empleo le da al pueblo ecuatoriano. Pero ponemos personas que no están en capacidad de manejar ese ministerio, que podría convertirnos pues en una lumbrera en materia económica, como está haciendo Perú actualmente en el norte del Perú, en el cual pues usted debe saber, hace 20 años lo que había era un gran desierto, y ahora tienen un emporio de desarrollo agropecuario. Seguro que sí. Pues bien, aquí queremos agradecerle al economista Carlos Julio Emanuel por compartir sus ideas, sus conceptos, su opinión en suma respecto del manejo macroeconómico, y de manera específica lo que él cree respecto de estos 2 proyectos urgentes en materia económica remitidos por el Ejecutivo y que están en pleno trámite en la Asamblea Nacional.
Queremos agradecerle, economista Carlos Julio Emanuel, por habernos atendido en Ecuador en Vivo, y queremos agradecer a todos ustedes, amigos, por su permanente sintonía. Gracias por suscribirse, darnos like y activar la campanita para que lleguen oportunamente los contenidos que generamos aquí en Ecuador en Vivo. Muchas gracias por su audiencia. Gracias, Freddy. Muchas gracias, Carlos Julio Emanuel, y será hasta la próxima entrevista.